descubrimiento reciente, esto ya viene desde hace mucho tiempo, y aquí una reseña de lo que ha recorrido el concepto de complemento. Ya desde el siglo XIX, Buchner y Pfeiffer reportan que el suero de animales infectados con vibrio cólera tenía la actividad de lisar a los microorganismos, ¿ya? Cuando hablamos de lisar es destruir aquellos microorganismos que causan la infección, pero no en el suero de los animales sanos. Por tanto, Bordet, que en el 95 descubre una gran propiedad lítica del suero que dependía de dos factores principales, de los anticuerpos llamados alexinas y el otro factor denominado complemento para aquel entonces, ¿ya? El sistema de complemento es parte de la inmunidad innata, ¿listo? ¿Recuerdan cuando hemos llamado células y moléculas, tanto para la innata como para la específica? Ahora estamos desarrollando ese pequeño punto, ¿ya? Y constituye uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad mediada por anticuerpos. Y vamos a ver cómo empiezan a trabajar estas. El sistema de complemento participa en eventos fisiológicos y hacen esenciales, incluyendo la opsonización. La opsonización es la capacidad de estas proteínas, son unas proteínas. El sistema de complemento está compuesto por 30 proteínas, de las cuales 9 son de gran importancia y a su vez estas 9 se van a subdividir, ya les voy a explicar más adelante su clasificación, ¿ya? Y su nomenclatura. La opsonización, ¿qué es? Entonces, vamos a ir viendo términos que tal vez no lo conocen o recién lo estamos viendo, que prácticamente van a ser tomados para, ya sea para este parcial o para el final, ¿sí? Ustedes saben que no podemos avanzar sin tener los conceptos claros. Entonces, cuando hablamos de opsonización, es la capacidad de estas proteínas o la fracción de aquellas de adherirse en la superficie de antígenos o células que presentan características no propias, como células cancerígenas, ¿ya? La adherencia celular, ¿sí? Ciertos fragmentos del sistema de complemento pueden adherirse, tienen esa capacidad ya que las células expresan receptores de complemento tipo 1 y tipo 2. La quimiotaxis es una gran habilidad que tienen estos fragmentos no utilizados en la cascada del complemento que provoca llamar más células con características fagocíticas para poder fagocitarlas, ¿ya? La citólisis de las mismas, de aquellas células marcadas, y también puede provocar una agregación plaquetaria, ¿ya? El sistema de complemento va a constituir un puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. Esto ofrece protección contra muchas infecciones causadas por bacterias biógenas y favorece la eliminación de complejos inmunes, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por complejos inmunes? ¿Mm? ¿Qué entienden por complejos inmunes? Hola. Complejos inmunes es la interacción, la unión que existe o que va a existir entre un antígeno y un anticuerpo, ¿ya? ¿Me dejo entender? Hola. No, Lisa, no lo hice bien. ¿Lo puede explicar, doctora, por favor, no? ¿Ok? Claro que sí, Paula. Bueno, estamos hablando de complemento. Creo que algunos están todavía enviando sus respuestas. En el tema de complemento, primero, ¿qué es el complemento? El complemento es un conjunto de proteínas, ¿sí? Son pequeñitas y que nos sirve de nexo o de unión entre lo que es la respuesta inmune innata y la adaptativa, porque participan realmente en las dos, ¿ya? Ofrece por bacterias biógenas y favorece la eliminación de complejos inmunes.
Complejos inmunes nos referimos cuando interaccionan una bacteria y un anticuerpo, ¿ya? A ver, déjenme abrir una pizarra. Cualquier término o alguna parte del tema que no comprendan, pregunten, por favor. ¿Ya? No nos guardemos el desconocimiento hasta el final del examen, ¿ya? Yo aquí tengo una bacteria, por ejemplo. Cuando nos referimos a antígenos, hemos dicho que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces, estas bacterias, poco a poco vamos a ir viendo, expresan en su superficie lo que nosotros conocemos como determinantes antigénicos, ¿ya? Todo el cuerpito de la bacteria tiene estas proteínas de superficie. Y esto es lo que llama la atención a la respuesta inmunológica, ¿ya? No tanto la bacteria completa, sino lo que su superficie expresa. Entonces, ya les he dicho que esto es su determinante antigénico o epítopos, ¿ya? Más adelante, cuando veamos el tema propiamente del antígeno, vamos a ver si son lineales, si son conformacionales, etc. ¿Están viendo la pizarra? Sí, doctora. Ok, ya. Y vamos a adelantarnos un poquito, ¿ya? No se debería hacer de esta forma, pero por didáctica se los voy a hacer por esta vez este gráfico, ¿ya? Un anticuerpo o inmunoglobulina tiene estas características, ¿ya? Anticuerpo o inmunoglobulina. ¿Listo? Entonces, más o menos imagínense como una Y, ¿ya? Sus bracitos, ahora le vamos a llamar bracitos, ¿ya? Pero estas zonas que estoy marcando, más oscurito, es una zona variable o hipervariable. Es la única de esta estructura que va a tener la capacidad de reconocer los determinantes antigénicos de los microorganismos, ¿ok? Esta zona se llama fracción hipervariable o variable, o FAP, ¿ya? Nunca tienen que olvidarse. De hoy para adelante ya están viendo ese término. Y la otra parte de la estructura del anticuerpo o inmunoglobulina se llama fracción constante, FC. En algunos libros lo van a encontrar como fracción cristalizable, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta parte? Doctora, Le escucho. usted está indicando que la parte de arriba, que está como un ganchito con el brazo que usted dice, se llama FAT, y la parte de abajo, que es la colita, Sí. fracción cristalina o O constante. constante. Sí. Ay, bueno, doctora, eso no puedo entender. Ok. Pero yo, doctora, no, esa es fracción, ¿qué dijo que se llamaba? La parte de arriba, que Sí. reconoce los determinantes antigénicos, se llama fracción hipervariable o variable, Ah, ya. ¿ya? Pero lo resumen en todos los textos y todos los autores, en inmunología se llama FAP, zona FAP, ¿ya? Y el otro extremo de esta proteína, que se llama anticuerpo o inmunoglobulina, se llama fracción constante o cristalizable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más de esta estructura? Vamos a llevar más adelante el mínimo detalle porque es de gran importancia. Pero lo que yo necesito saber es que ustedes reconozcan un anticuerpo, ¿ya? ¿No hay preguntas? Hasta ahí, claro. Ok, ya. Ahora, cuando decimos que se presentan complejos inmunes, estos determinantes antigénicos son reconocidos por la fracción
hipervariable. ¿Sí? Aquí está el anticuerpo, solo que ya está agarrando los o reconociendo los determinantes antigénicos de esta bacteria. ¿Ok? Entonces, la interacción o la unión entre el anticuerpo y la bacteria es lo que nosotros llamamos complejos inmunes. ¿Listo? ¿Se entiende? Señoritas, jóvenes. Se entiende. Ok. Yo necesito que ustedes me digan si entendemos o no. Y si ustedes están calladitos, entonces, ¿qué hago? ¿Me están entendiendo? ¿No me continúo o no continúo? ¿Ya? Entonces, de esa parte necesitaría su colaboración. Ok. A eso se refiere cuando nos dice que el sistema de complemento favorece la eliminación de los complejos inmunes. Entonces, ya hemos entendido que complejo inmune es la interacción de los anticuerpos con las estructuras de los microorganismos. ¿Ya? Conjuntamente con esto, se activan los productos del proceso de la inflamación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles. El sistema de complemento como tal, ¿ya?, está compuesto por más de 30 proteínas. Y están en circulación, pero están en forma inactiva. Porque nosotros no tenemos herida, no tenemos ningún proceso infeccioso. En este momento, seguro que todos tenemos fracciones de complemento, pero que no los estamos utilizando, no los estamos activando. El cuerpo no lo necesita porque no hay ninguna patología que requiera el accionar de estas proteínas. ¿Ya? Por eso nos indica. Está compuesto por más de 30 proteínas en el plasma y en la superficie de las células, dentro de las cuales hay proteasas, inhibidores, inactivadores y receptores, ¿sí?, dentro de ese conjunto de proteínas. La concentración de las proteínas del complemento en el plasma constituye el 15% de la fracción de globulina aproximadamente. De todas estas, el complemento de la fracción C3, anótense, es el que está en mayor proporción o en mayor cantidad. ¿Okay? Claro. Aquí te voy a volver a repetir con esto lo que he dicho. ¿Listo? Las moléculas que integran el sistema de complementos son glicoproteínas. O sea, no solamente es proteína, no solamente es una secuencia de aminoácidos, también tiene en su estructura azúcar. Por eso se la denomina glicoproteína. Ahora, esta tiene diferentes propiedades físico-químicas. Y dentro de estas se designan como componentes y se utiliza la letra C. O sea, cuando nosotros nos referimos y escribimos, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta de qué estamos hablando? Utilizando la letra C mayúscula. Ya nos estamos refiriendo al complemento. Y para referirnos a qué fracción vamos a usar un número que va desde el C1 hasta el C9 en forma consecutiva. ¿Ok? Entonces tenemos C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8 y 9. De las 30 que nosotros hemos visto, acabamos de ver en la parte teórica, nos interesa la actividad de 9. No se olviden eso. ¿Ya? 9 proteínas, glicoproteínas del sistema de complemento. Ahora, vamos a explicar qué hace cada una. El sistema de complemento, ya, nos vamos a adelantar un poquito, tiene 3 vías de activación. ¿Ya? Y esto es pregunta de final. De aquí a futuro ustedes tienen que saber porque les van a preguntar si es que se dedican a la parte clínica, a la parte de interpretación con estos datos. ¿Ya? Les van a decir cuáles son las vías de activación del sistema de complemento. Entonces son 3. Vía clásica, vía alterna y la vía de las lectinas. ¿Sí? ¿Ok? La vía alterna también es llamada
vía de la properdina. La vía de las lectinas, en algún texto les van a decir que es la vía de las manosas. ¿Ya? A ver, repítanme, ¿cuáles son las vías de activación? Vía Muy bien, Dialéctica. ya. Y nos falta la más importante, ¿cuál es? Vía alterna. La vía clásica. ¿Sí? Entonces tenemos 3 vías de activación. Clásica, alterna y de las lectinas. ¿Ok? Grábense eso, por favor. Doctorita, una preguntita antes de Claro que no. decir las vías. Me lanzó como una pregunta, ¿cuáles son las vías de activación? No sé qué cosa más dijo. Yo solamente dijo eso. ¿Cuáles son las vías de activación del sistema de complemento? Son 3 vías de activación. Vía clásica, vía alterna y vía de las lectinas. Ahora, la vía clásica es clásica, no tiene otro nombre. La vía alterna es llamada vía de la properdina también. ¿Ok? La tercera vía, que es la vía de las lectinas, o en algún texto van a encontrarlo como la vía de las manosas. ¿Ya? En la ruta alterna o alternativa, los componentes ya no son estas fracciones del sistema de complemento que hemos visto desde el C1 al C9. Van a cambiar. El C1, el C2 y el C4 ya no van a trabajar en la vía alterna. Van a ser reemplazados por factores. ¿Ya? Estos factores se los va a designar con letras mayúsculas, como ser el factor B, el factor D, el factor H, el factor P. Aquí nos falta el factor I, que es una molécula pero inestable. ¿Ok? ¿Se están dando de cuenta? Solamente en la ruta alterna o properdina, el componente del complemento C1, C2 y C4, estos 3, son reemplazados por factores, ¿ya? Que es el factor B, el factor D, el H, el P, exceptuando el factor I. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Señoritas. No, solamente Muy amable, Mauricio. Gracias. Hay que aumentarle el factor I, ¿no? ¿O dijo No te eso cuando? Claro. No te preocupes porque vamos a seguir avanzando y ahí va a aparecer el I. Y ahí tú le vas a poner que el I es una molécula inestable, ¿sí? Que solamente va a participar un ratito. Ya. Actualmente se reconocen 3 vías. La vía clásica, dependiente del complejo antígeno-anticuerpo, que es lo que hemos visto en la pizarra. ¿Recuerdan? Entonces, cuando yo les pregunte, mencione los iniciadores de las respectivas vías de activación del complemento. Entonces, ¿qué inicia la vía clásica? ¿Cómo empieza? Empieza mediante la unión antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Si no hay unión antígeno-anticuerpo, la vía clásica no trabaja. ¿Listo? La vía alterna inicia a través de sustancias en la superficie de los microorganismos. Como hemos visto, pueden ser lípidos, pueden ser hidratos de carbono, pueden ser proteínas, que es lo más frecuente. El hecho de que esté en la superficie de estos microorganismos inmediatamente hace que la vía alterna empiece a trabajar. ¿Ya? Y la vía de las lectinas, sí o sí, busca un azúcar. ¿Ya? Y el azúcar que le gusta a la vía de las lectinas para empezar es la manosa. Y la manosa es parte de los mananos. Y los mananos es parte de la estructura de muchos hongos. ¿Listo? Entonces, cada vía para trabajar depende de qué lo esté iniciando. Los iniciadores no van a cambiar, ni en esta explicación, ni en algún texto que ustedes vayan a revisar. Es
van a ser modificados. ¿Listo? Porque ya está determinado. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Cómo se inició, doctora, en las vías de lectina? De lectina. La lectina inicia a través del encuentro de hidratos de carbono, como ser la manosa. ¿Ya? La manosa, ¿qué es? Si nosotros vemos en estructura química, son mananos. ¿Ya? Y los mananos son el mayor componente de la estructura de los hongos. ¿Continuamos? Lisa, nos iba a explicar sobre cada una de las complementos C1, C2, C3 o adelante sí habrá más sobre ese Ya tema. estamos aquí. Ah, ya, gracias. Ok. Ya. Ahora, la activación del complemento. En la activación del complemento, el punto central va a ser el C3. Fracción del complemento C3. Ok. Yo les voy a explicar algo. ¿Están comprendiendo? Mm, Entonces, el complemento está dado por ¿cuántas proteínas? Desde el C1. 9. Muy bien. Del C1 a... C9. Muy bien. No tienen que olvidarse nunca jamás porque es para toda su vida. El sistema de complemento. El C1 es una de las proteínas que está conformada por 3 componentes. ¿Ya? En algunos textos ustedes van a ver que se le considera como el ramillete. Y un ramillete, nosotros sabemos, un ramillete de flores está compuesto por varias flores. ¿Sí? Entonces, el C1 está compuesto por el C1Q, el C1R, el C1S. ¿Ok? Bien. Es el único componente del complemento que está compuesto por 3 a su vez. C1Q, C1R, C1S. ¿Ya? El C2, todas estas moléculas, desde el C2 hasta el C5, son divididas, escindidas, si quieren usar ese término que es muy común en inmunología, escindido. Quiere decir cortado o dividido. ¿Ya? En 2 fracciones, una pequeña y una grande. ¿Ya? El C2 entonces se va a escindir en C2A. Utilizamos las letras minúsculas para las divisiones. C2B. ¿Ya? Lo propio con el C3A, C3B, C4A, C4B, C5A, C5B. ¿Listo? No se olviden entonces, de la 2 a la 5 se dividen en 2. C2A, C2B, C3A, C3B, C4A, C4B, C5A, C5B. A partir del C6 hasta el C9 se mantienen íntegras. ¿Ya? De estas, del C6 hasta el C8, ¿sí? Van a trabajar completas. El C9 se lo llama también polímero. Porque aproximadamente va
de 10 a 11 tubulaciones. ¿Listo? Que van a tener la capacidad de perforar, atravesar la pared o membrana del microorganismo. Ahora, el C5b, C6 y C9 jamás tienen que olvidarse de esto. Van a conformar el MAC. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el MAC? Complejo de ataque a la membrana. Esto va a provocar la lisis ¿de quién? Del antígeno. Va a provocar su muerte. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta parte? Más. ¿Perdón? La abreviación MAS. Ah, ya. Complejo de ataque a la membrana. Ya. No hay preguntas sobre esto porque voy a... ¿Qué dijo de la lisis, doctora, por favor? Cuando se forma este complejo de ataque a la membrana, va a dar lugar a la lisis o a la muerte del antígeno, que vamos a ver en gráficos, ¿ya? No va a ser la única vez que vamos a ver este término, pero quiero que comprendan que el MAC se va a conformar a través del C5b, C6, 7, 8 y 9 para provocar la muerte de microorganismo o célula que no sea reconocida como propia. Pero para que se dé este MAC, tienen que trabajar todas las anteriores, desde el C1, en el caso de la vía clásica. Doctora, ¿Sí? de la misma forma que lee C1K, por ejemplo, C1L, ¿así se lee o tiene otro nombre más complejo? No, así se lee. El C1 está compuesto por el C1Q, C1R y C1S. No hay otro término, por si acaso. ¿Ya? Ya. Tubulaciones, quiere decir que este no es una el C9, vamos a ver en unos dibujitos, en unos gráficos que les voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, esta es nuestra bacteria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El C6 va a ir a incrustarse en esta posición. El C5b sobre ella. El C7 igual se va a incrustar en la pared o la membrana del antígeno. El C7, el C8. Ahora, estos van a ayudar a que el C9 pueda atravesar completamente la membrana. Pero el C9 son microtúbulos. Son 9 a 11 microtúbulos que van a ser así. A ver, déjenme mostrar un gráfico. Yo creo que se me va a entender un poquito mejor. ¿Dónde tengo ese gráfico? Aquí está. Compañero, ¿está viendo el dibujo? Ya. Entonces, fíjense aquí. Me interesa esta partecita porque es la pregunta del compañero. Entonces, les he dicho, ¿no? El C5A va a ir a hacer otra cosa y se va a quedar el C5B, ¿ya? Que está a la derecha del gráfico.
El C5b se va a unir con el C6, C7, C8. Ahora el C9 es un polímero que está conformado por 9 hasta 11 tubulaciones. Entonces va a conformar así un círculo que da lugar a un poro. Así, de esta forma. Fíjense, es un polímero que va a formar como un túnel. ¿Están viendo? Hola. Sí, doctora. Ya, entonces este polímero va a atravesar el cuerpo de la bacteria y va a provocar un desequilibrio interno, es decir, que los componentes de la bacteria, por ejemplo, van a salir y las sustancias de afuera van a entrar, provocando un desequilibrio total. Por tanto, se va a alisar o va a morir el antígeno. Fíjense, aquí ya les parece como un, ¿qué le dicen en el espacio? Como un hueco negro. Así, fíjense, las proteínas ingresan y el desequilibrio. Exacto, ¿ok? ¿Ahora sí me van a entender? Ahora sí, ¿no? ¿Qué es el polímero? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Continuamos. Ok. Ya. Entonces, ya que hemos entendido ciertas cualidades de las proteínas del complemento, entonces continuamos. En la activación del complemento, el punto central es la proteína C3. Ahora, esta fracción no puede hacer nada por sí sola, ¿ya? Necesita que se llegue a formar la C3 convertasa. Recuerdan que cuando un término termina en asa, ¿cuál es su función? Va a trabajar como una enzima catalizadora, ¿sí? Entonces, el C3 va a escindir, va a cortar, ¿ya? Uniéndose a otras proteínas, que vamos a ver enseguida, porque el C3 convertasa no solo es C3, sino que está unida a otra fracción iniciada, ¿ya? Y recién va a poder escindir al C3 en C3A y C3B. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de las tres vías. La clásica, que se activa gracias al complejo inmune. Su iniciador va a ser el C1Q. C1, que está conformada por el C1Q, C1R y C1S. Esta estructura paralelamente va a trabajar con el C4 y el C2, de las cuales una fracción del C4 y C2 van a ser la C3 convertasa, que va a dividir al C3 en C3A y C3B. Ahora, la C3A va a trabajar estimulando el proceso de inflamación y el C3B va a trabajar dando lugar al proceso de opsonización. O sea que ninguna fracción, ni chiquitita ni grande del complemento, se echa a perder en el organismo, sino que cada una tiene un trabajo específico. ¿Ya? Mientras esto sucede, ¿Qué dijo que hacía el 3D? el C3B trabaja en los procesos de opsonización. ¿Ya? Mientras pasa esto, el C3 convertasa va a escindir al C5 en A y B, del cual ustedes ya saben que solamente el C5B va a trabajar con el C6, 7, 8 y 9 hasta formar el MAC para dar lugar a la lisis. Las tres vías en realidad tienen el mismo fin: matar al microorganismo, ¿ya? Pero el proceso intermedio es lo que va a variar. La vía alterna está compuesto por el C3B, ¿sí? Ya les había dicho que el C3 es el que se encuentra en mayor cantidad en el organismo, en forma inactiva hasta que se requiera. El C3 va a ser escindido hidráulicamente a través del agua, de las cuales el C3B va a trabajar con el factor B, factor D y factor P para conformar
también la C3 convertasa y poder dividir esta a su vez al C5 y continuar con la vía. La vía de las lectinas, ¿sí? O azúcares. Para iniciar necesita una proteína, el +1 y +2. ¿Ya? No tiene, ¿cómo les puedo decir? En la vía clásica empieza porque está la bacteria y aquí está el anticuerpo, ¿no? La vía de las lectinas no tiene que lo conecte, entonces va a trabajar una proteína, ya, esta proteína que la sintetiza el ser humano puede ser de dos tipos, +1 y el +2, que van a cumplir la función que hace el anticuerpo. Y una vez que está este +1 y 2 en la superficie de los microorganismos, esta a su vez hace trabajar al C4, al C2, dando lugar a la C3 convertasa para dividir a la C5 y llevar a cabo el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Ahora con mucho más detalle, ¿qué hace la vía clásica? Esta comienza cuando el anticuerpo se une a la superficie celular, eso es lo que hemos visto, y determina con la lisis de la célula. Las proteínas de esta vía son designadas desde el C1 al C9, eso hemos explicado. No existe un orden secuencial. También les he dicho, no es, o sea, nosotros sabemos que va desde el C1 al C9, pero cuando empiezan a trabajar, no va C1, C2, C3, no. ¿Sí? En el caso de la vía clásica está el C1. Inmediatamente al C1 va a trabajar el C4. El C4 se activa al C2, ¿ya? Luego al C3. ¿Listo? Por eso nos dice que no existe un orden secuencial. No es, o sea, por lógica debería ser 1, 2, 3. No. ¿Listo? El 1 en la vía clásica activa el 4 al 2, el 2 recién conjuntamente con el 4 para el 3, ¿ya? Entre estas, en la reacción, ya que el C1 es seguido por el C4, el C2, el C3, C5. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Señoritas, jóvenes. Doctor, después de todo ese procedimiento, el C3 se convierte en convertasa. El C3. ¿Cómo logra convertirse en? Ya. El C4 se divide en C4A, C4B. El C2A y C2B. ¿Sí? Tengo aquí una gráfica. Ya. Les muestro. Aquí está. Ok. Ya. Aquí tienes la vía clásica. Hemos dicho que para iniciar a la vía clásica tiene que haber la bacteria, que es lo que, digamos, está en un recuadro, ¿listo? Que va reconocido por la zona hipervariable de los anticuerpos. Y aquí, en la fracción constante, se va a unir el C1, que es un ramillete compuesto por el 1S, 1R, 1Q. ¿Sí? Cuando esta interacción del complejo inmune con el C1 se da, se activa el C4 y el C2. ¿Están viendo el gráfico? Sí. Ok. Ya. Cuando esto pasa, este ramillete activa estos dos. Entonces el C4 se va a dividir en C4A y C4B. ¿Ya? Lo propio con el C2. Se va a dividir en A y C2B. De estos, se va a tomar al C4B y al C2A. ¿Ya? Estas dos fracciones pequeñas unidas conforman o son llamadas C3 convertasa.
¿Me he dejado entender ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Doctora, entonces la unión del C4B con el C2A. C2A es Esto, la convertasa del C3. exacto. Esto Ah, es ya. la C3 convertasa. Y ya esta estructura con C3 va a ir a buscar o sea, C3 convertasa va a ir a buscar al C3 y la va a dividir en C3A y C3B. ¿Me entiendes? A ver. Aquí tenemos estas dos fracciones, que es el resultado de haber dividido al C2 y al C4. ¿Ya? Entonces, decimos, la C3 convertasa está compuesta por C4B y C2A. Está encima, C3 convertasa va a ir a buscar al C3 porque es justo y específicamente para cortar al C3. Aquí está el C3. Viene la C3 convertasa y la divide. La va a cortar en dos fracciones, una pequeña y una grande. La C3A y la C3B. ¿Listo? Ahora, la C3B conjuntamente con la C4B y C2A van a ser llamadas C5 convertasa. Entonces, ¿a quién van a ir a buscar? Porque esta ya es una enzima, C5 convertasa. Va a ir a dividir a la C5 en C5A y C5B. ¿Se entiende o no se entiende? Hola. Sí, doctora, sí entiendo. Muy bien. Ok, entonces yo dejo de compartir este gráfico y volvemos a la explicación. Ya les he dicho que si no se dibujan, si no buscan gráficos, bien difíciles de entender. ¿Ya? Muy bien. Ok, continuamos. Ya. La vía clásica busca complejos antígeno-anticuerpo. La activación del complemento por la vía clásica requiere de la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. No olvidarse nunca jamás, estamos repitiendo. El C1, el componente de reconocimiento, la activación del complemento se inicia cuando dos o más fragmentos de la fracción constante de los anticuerpos en los complejos inmunes. O sea, la vía clásica no va a empezar si el anticuerpo está, mal dicho, pero patas arriba, ¿no ves? Si los bracitos están arriba, la vía clásica no inicia reconociendo la fracción hipervariable. Siempre y siempre la fracción constante. ¿Ya? Reaccionan con el componente C1. La interacción ocurre a través del subcomponente C1Q, requiriendo para ello al menos una molécula de IgM o dos moléculas de IgG situadas a estrecha proximidad. ¿Esa parte se comprende, no se comprende? Señoritas. Hola, hola. No lo entendí. No me entendió. Yo sabía que no me iba a entender. Por lo cual le voy a mostrar un dibujito. Ya. ¿Estamos viendo este gráfico? Fíjense en el dibujo de la derecha. Aquí tenemos ¿qué? ¿Qué es lo que está en rojito? Son las determinantes antigénicas. Excelente, Jacqueline, muy bien. Son los determinantes antigénicos, son las estructuras del antígeno, ¿no? Que estimulan para que los anticuerpos que están en color celeste reconozcan. Fíjense, los bracitos del anticuerpo están reconociendo las estructuras del antígeno, ¿ya? Y se han pegado. Ahora, estas estructuras para activar la vía clásica sí o sí requiere dos IgGs, ¿ya? No se olviden que hay 5 isotipos principales de anticuerpos: la IgG, la A, la M, la E y la D, el GAMD. ¿Ya? Anótense en su papelito, en su cuaderno. El GAMD es
Los 5 isotipos principales de los anticuerpos. ¿Ya? Y aquí estamos hablando solamente de la IgG, en este gráfico que estamos observando. ¿Que podría volver a repetir de nuevo de los antígenos? De los anticuerpos. Sí. Los anticuerpos tienen 5 isotipos, Jimena. La IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Por eso ustedes tienen que memorizarse. Para nunca olvidarse que hay un GAMDE. GAMDE escribí en tu cuaderno. Entonces tú ya sabes que son los 5 isotipos principales. O características, ¿ya? Entonces, de esas, ahorita solo estamos hablando de la IgG, que es monomérica, es una sola estructura, pero para activar al complemento por la vía clásica necesitamos que estén cercanas 2 anticuerpos del isotipo IgG. ¿Ya? Aquí vemos 1 y al lado 2. Ahora, este que está al centro en amarillo es el C1. ¿Ya? El C1, fíjense, está compuesto por 3 estructuras. El C1Q, que son las bolitas amarillas, el C1R en verde y el C1S en azul. ¿Se entiende? No, doctora, ¿lo puede explicar, por favor? Ya, ¿qué parte no me... ¿Ahora? Sí, doctor, ahora sí se ve eso. Ah, ya. Pero díganme eso, yo les pregunto y ustedes no me dicen. Ya. Aquí estamos viendo. Ya me ha dicho una de las compañeras que esto en rojo eran los determinantes antigénicos, que está en la superficie de una bacteria. Ahora, estos determinantes antigénicos son reconocidos por anticuerpos del isotipo IgG en este caso. ¿Ya? Esto en celeste es una IgG. Estoy marcando la otra IgG que está a su lado. ¿Sí? Debe haber una proximidad. Si nosotros hablamos en Armstrong, esta proximidad debe ser de 9 a 11 Armstrong. ¿Ya? Ahora, lo que está en amarillo es el C1, que es un ramillete compuesto por 3 fracciones. El C1Q son estos como esferitas. ¿Sí? El C1S es esta que está de color verde y el C1R, el de color azul. Ahora, ¿por qué están en medio del C1Q? Porque le dan estabilidad a la molécula. ¿Ya? ¿Ahora sí me han entendido? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí de qué? ¿Sí me entendieron o sí algo más? Más o menos. Vamos a ver unos videos que ahí se van a dar de cuenta. ¿Ya? Ahora fíjense en el gráfico de la izquierda. Sí. Para activar la vía clásica, si estamos en una fase aguda, va a trabajar la IgM. Como es la pentamérica, tiene 10 posiciones de reconocimiento, porque sabemos, miren, aquí la IgG, su valor, ¿cómo le dicen esto? Valencia, ya. De la IgG, su valencia es 2, porque tiene 2 bracitos que reconoce, ya. La IgG, porque es monomérico. Ahora, la IgM es pentamérica. Tiene como 5 unidos en uno solo, porque está unido por una cadena J o de unión que le da la estabilidad. ¿Ya? Por tanto, su valencia es 10 porque tiene 10 sitios de unión. ¿Me dejo entender? ¿Hola? Sí. Ya, aquí fíjense, este es un anticuerpo que tiene 2 bracitos. 2. Como es pentamérico, tiene 5. 5 que van a tener cada uno 2 bracitos, serían 10 su capacidad de unión. Ahora, para activar la vía clásica con la IgM, solo necesitamos una IgM. Igual aquí está el complejo C1, que ya ustedes saben que está por el C1Q, C1R, C1S. En cambio, para... ¿Sí? Perdón que le corte. Esto no va a cambiar, siempre va a ser... Siempre. Nunca va a cambiar.
para activar la vía clásica hay dos anticuerpos que van a trabajar, la IgG y la IgM. Eso no va a cambiar. Lean cualquier libro que quieran, les va a decir lo mismo. Solo hay dos anticuerpos que trabajan en la vía clásica, la IgG y la IgM. La IgG monomérica, que se requiere 2, y la IgM pentamérica, que se requiere solo una molécula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más de esta parte? Ninguna. Ok. Continuamos entonces. Ya. Por eso nos dice, en la vía clásica, requiriendo para ello al menos una molécula de IgM o 2 moléculas de IgG situadas en estrecha proximidad, que acabamos de explicar. El complejo de ataque a la membrana, ¿sí? El daño celular es causada por el MAC, el cual está formado por los componentes C5b, C6, 7, 8 y un polímero C9. ¿Sí? Que eso lo hemos visto. El MAC causa la destrucción lítica de las células al favorecer la desorganización de los lípidos de la membrana y producir en ella poros o agujeros a través de los cuales ocurre la salida y entrada de agua, iones o macromoléculas, como hemos visto. ¿Listo? La vía alterna ocurre en la ausencia de anticuerpos. Aquí ya hemos dicho, ¿no? Desde el inicio. En la vía alterna no hay anticuerpos. Por eso dice ausencia de anticuerpos específicos. Ciertas superficies biológicas tienen la capacidad de activar la vía alterna del complemento, ¿ya? Por unión al C3b directamente, cuando alguna molécula de C3b se encuentra con la superficie de un microorganismo, se une covalentemente a ella, iniciándose un circuito de amplificación que va a conducir a que muchas moléculas de C3b se vayan uniendo a esta superficie del antígeno. Varios factores pueden desencadenar la vía alterna, ¿ya? En este caso, las endotoxinas, bacterias gram positivo, gram negativo y células tumorales, hongos, virus. En realidad, en la vía alterna, cualquier estructura ajena al organismo puede activar esta vía, ¿sí? Lo propio. Hemos explicado ya este gráfico. Ahora nos vamos a la vía de las lectinas que se unen a las manosas. La lectina se une a la manosa, ¿sí? Pero hemos dicho, no es directamente, requiere de una proteína ¿ya? De fase aguda llamada MBL. Se parece estructuralmente y funcionalmente al C1Q y es un miembro de la familia de las lectinas. Pero tiene una característica, la activación es calcio dependiente, es decir, que para trabajar necesita gastar calcio, ¿ya? Dependientes de las colectinas. La lectina, que es una molécula de reconocimiento del sistema inmune innato, se une a grupos terminales de manosa de una variedad de bacterias. ¿Ya? No es exclusiva, pero la que más contiene son los hongos. Además de su alta afinidad a la manosa, la lectina MBL también se une a moléculas con residuos de N-acetilglucosamina, N-acetilmanosamina, maltosa, glucosa, presente en la superficie de muchos microorganismos y exhibe actividad microbicida a través del efecto lítico de los últimos componentes del complemento o al promover la fagocitosis. ¿No? Ok. ¿Dónde se fabrican estas fracciones del complemento? Uno de los mayores productores, como proteína, es el hígado. ¿Sí? En el hígado se va a fabricar o sintetizar el C3, el C6, el C9, el C1 inhibidor. Ahora aquí ya estamos viendo otra proteína. El C1 inhibidor. Este C1 inhibidor se va a sintetizar cuando excede, ¿sí? La activación por la vía clásica. Va a ser como el que, como la palabra dice, inhibe, frena, bloquea el seguir provocando la activación por la vía clásica. ¿Ya? Laboratorialmente se cuantifica C3, C1 inhibidor, C2,
C4. Y el complejo hemolítico al 50% y al 100%. Como laboratorio, cuando trabajamos en la parte de inmunología, nos piden la cuantificación de esas fracciones. ¿Listo? El vaso sintetiza el C6 y el C8. Las células del epitelio intestinal, el C1, los macrófagos producen la mayoría de los componentes del complemento, como el C1, el C5, el factor B, factor D, factor P, el H y el I, ¿sí? Que nos faltó al inicio, pero que es una molécula inestable. Por tanto, su actividad es momentánea. Los fibroblastos también llegan a sintetizar desde el C3 al C9. ¿Ya? Las consecuencias de la activación y fijación del complemento incluyen lisis del microorganismo, opsonización de la fagocitosis y destrucción, incremento de la quimiotaxis sobre los fagocitos y funcionan como anafilotoxinas. Aquí ya vemos otra palabra, anafilotoxinas. Esas fracciones que no estaban trabajando en las vías hasta el final son llamadas anafilotoxinas. ¿Qué quiere decir? Ya, que son componentes pequeñitos que van a ir a activar la acción fagocítica de las células inmunocompetentes, porque tienen la capacidad de ir a pegarse a los cuerpitos de las bacterias que están ingresando, ¿ya? En el control de la respuesta inflamatoria, la eliminación de los inmunocomplejos. Ahí no se ve bien. Ahora, tomar en cuenta las funciones del complemento. Una de las funciones es el incremento de la permeabilidad vascular. En condiciones fisiológicas o normales, la actividad del C1 está regulada por el C1 inhibidor, que también controla la actividad del factor de Hagemann o factor 12. Este es un importante activador del sistema de las cininas y su activación ocasiona un incremento en la permeabilidad vascular, es decir, que va a ayudar a que exista un mayor flujo de células hacia el lugar donde se las necesitas, ¿ya? Sobre todo a nivel capilar. Segunda función, quimiotaxis. El fragmento C5A, ¿ya? Que ha sido cortado porque el C5B es el que se une al C6, 7, 8 y 9, ¿ya? Esta fracción pequeñita muestra una potente actividad quimiotáctica sobre los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos a través de receptores. El C5A interacciona con receptores específicos que se ubican en la superficie de las células que hemos mencionado. Entonces se llamará receptor C5A. Es específica para esta fracción. Presentes en las membranas de los leucocitos y va a estimular su movimiento. Por eso es quimiotaxis. Tercera función, opsonización y fagocitosis. El fragmento 3B tiene la capacidad de fijarse de manera covalente a grupos libres que están presentes en la superficie de los microorganismos. Las células gérmenes opsonizados con C3B, que está en la superficie, son rápidamente eliminados por fagocitosis debido a la interacción de moléculas C3B, C3B inestable con los receptores. Receptor de complemento 1, receptor de complemento 3 de la membrana de las células fagocíticas. ¿Ya? Lisis activa. La lisis activa está dada por el complejo C5b, C6, C7, que tiene la propiedad de interaccionar con la membrana de diversas células, facilitando la inserción del C8 y del C9, que ustedes ya saben, formando el complejo MAC, que va a causar la lisis de las células, ya sean contaminadas o directamente al antígeno. Ahora, puede darse el caso en que exista deficiencia. Esto puede ser por genética o por alguna supresión que se da en algunos pacientes. Entonces, cuando hay baja cantidad de la activación del complemento, por cualquiera de las vías, la mayoría de las deficiencias del complemento se heredan de forma autosómica dominante, ¿ya? Presente en el 0,03% de la población en general, que gracias a Dios es una frecuencia bastante baja. La incidencia aumenta en patologías específicas. ¿Ya? Incidencias son casos nuevos. En pacientes con LES, la deficiencia de C2 es baja, del 1%. ¿Sí?
En pacientes con lupus se toma en cuenta el C2, el C3 y el C4, siendo el principal el C2. ¿Listo? El C4, ¿por qué no? Porque genéticamente hay ciertos pacientes que no sintetizan, no fabrican. Entonces, no es buen marcador. El C3 nos avisa ya cuando hay daño renal. ¿Listo? En pacientes con infecciones recurrentes por Neisseria, la deficiencia de complemento está presente en el 20%. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ciertas manifestaciones clínicas en niños? Existe bloqueo cardíaco o fotosensibilidad cuando hay una deficiencia materna desde el C1Q o C4, ¿ya? Puede darse hematuria, hipocomplementemia, glomerulonefritis cuando hay forma normal del C3. Dermatitis, diarrea, se da lugar, si hacemos la medición, hay una deficiencia del C5. En infecciones piógenas recurrentes, como exantemas, maculopapular, síntomas respiratorios, leucocitosis, eosinofilia, existe una deficiencia del receptor de complemento 1. En procesos como onfalitis, retardo en la caída del cordón, infecciones piógenas, linfopenia, hipoplasia del tejido linfoide, va a haber una deficiencia del receptor de complemento 3. ¿Listo? Los pacientes con deficiencia de complemento a menudo presentan infecciones piógenas, particularmente por bacterias encapsuladas, como la neumonía, el influenza. Aquellos que presentan deficiencias de los componentes de la vía clásica se asocian generalmente a enfermedades de tipo autoinmune cuando el organismo no reconoce como propias las estructuras celulares, ¿sí? Especialmente cuando se presenta lupus eritematoso sistémico. Los pacientes con deficiencias de C3 resultan infecciones piógenas en periodo neonatal. Es importante, ya que les he dicho hace un momento que el C3 debería estar en mayor proporción. Igualmente pueden cursar con glomerulonefritis, por eso se mide el C3, es importante. Ya cuando C3 está sumamente bajo, prácticamente le estamos indicando al paciente que ya ha ingresado a insuficiencia renal crónica y sí o sí va a necesitar diálisis. La deficiencia en la lecitina. Piógena se refiere a lo que conocemos como buzuelo, ¿es eso? No, piógenas son bacterias. Bacterias, mi querida compañera. Deficiencias en la lecitina, que se une a la manosa. Cuando existe esta deficiencia, pueden darse en procesos de sepsis, quiere decir que la infección ya ha pasado a sangre y se va a hacer una infección generalizada. ¿Ya? Esto es muy frecuente en neonatos. Ahora, el síndrome de falta de adhesión de leucocitos es resultado de la falta del receptor de complemento 3, ¿sí? Una integrina que une los productos de degradación de C3b se sospecha al nacimiento con el retardo de la caída del cordón umbilical, ¿no? Los que son mamás, bueno, o hermanas que han visto, va secándose, pero ahí hemos visto casos en pediatría, en neonatos que están en constante infección, están supurando. Entonces, piden la medición del C3. Deficiencias del inhibidor C1. El hallazgo clínico principal del angioedema hereditario es el angioedema recurrente, el cual puede causar una enfermedad grave si afecta a la submucosa intestinal o muerte por asfixia si provoca obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿sí? El alelo simple normal del gen que codifica al C1 no puede asegurar la producción de cantidades fisiológicas normales apropiadas del C1 inhibidor. Entonces, lamentablemente, es frecuente en nuestro medio, ¿sí? Ha habido tanta migración de la población, tanto intercambio genético, que se han ido presentando enfermedades que están dando lugar a que se exprese, ¿sí? O más bien dicho, a que no se exprese correctamente las secuencias específicas para conformar las estructuras de las fracciones de complemento. Ahora, los estudios de diagnóstico, ya les había dicho, medimos el C1 inhibidor, el C1 total, el C2, el C4,
el CH50, como menciona aquí, los estudios de laboratorio incluyen pruebas para la funcionalidad de la vía clásica, es decir, el complemento hemolítico al 50% nos mide el funcionamiento de la vía clásica. La vía alterna es también medida por el H50. El complejo hemolítico al 50%, hay otro también que es el complejo hemolítico al 100%, se basa en la actividad hemolítica utilizando antígenos presentes en los glóbulos rojos de Cordero, ¿ya? Al igual que el CH50, el AH50 de la vía alterna mide la actividad hemolítica utilizando un bloqueador de la vía clásica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se interpreta? Cuando el CH50 es igual a 0 o está muy disminuido, consumido, bajo, entonces, ¿ya? El C1Q, el C2 y el C4 también estarán disminuidos. El AH50, cuando está no dosificable o bajo, también está disminuido el factor B o el factor D. En el caso del CH50, también puede estar conjuntamente con el H50 disminuidos o no dosificables, quiere decir que el C3, 5, 6, todo el MAC no está trabajando o no está llevando a cabo la función. ¿Ya? El tratamiento está básicamente enfocado a los problemas infecciosos y de autoinmunidad. O sea, no se utiliza no es una prueba de rutina, no se cuantifica como solicitar un perfil hepático, una glicemia, no. Son solicitudes ya sean de reumatólogos, nefrólogos, medicina interna, por ejemplo. Es posible el reemplazo de los componentes del complemento, pero hasta el momento aún no está disponible por consideraciones económicas, ¿sí? Se ha intentado la transfusión sanguínea para reemplazo de los componentes sin buenos resultados. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Todo está facilito. Tenemos todavía media hora. Ya. Yo pensé que era hasta las 7. Un poco sabidos. En este esquema está de manera simplificada representado esas 3 vías de activación, donde pueden ver acá arriba que se puede iniciar mediante 3 vías, vía clásica, vía de lectinas y vía alterna, que todas confluyen alrededor del clivaje de un componente, el componente central C3, y esta cascada de activación sigue hasta el final, donde se forma un complejo multimolecular, que ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces, veamos vía clásica. Acá está representada una superficie mucosa, que es el sitio más frecuente donde se libran los procesos infecciosos, y vamos a ver cómo operaría el complemento a través de la activación de la vía clásica frente a la invasión de un microorganismo. Entonces, como pueden ver, se unirían los anticuerpos. Los anticuerpos unidos a su antígeno, ya sea de manera superficial o soluble, formando lo que nosotros denominamos inmunocomplejo, son los activadores más potentes de la vía clásica del complemento. Cuando se unen, permiten que se una una proteína de la vía clásica que se denomina C1Q. Esta proteína C1Q ahora puede formar un complejo con 2 proteasas que se denominan C1R y C1S, mediante uniones electrostáticas estabilizadas por calcio y magnesio. Este complejo, que ahora se denomina C1, es capaz de clivar a C4, generando 2 fragmentos. El de mayor tamaño molecular, denominado C4b, puede formar enlaces covalentes con la superficie del microorganismo y expone un sitio de unión a C2. Entonces C2 se puede unir a C4b y quedar susceptible al clivaje por las proteasas del complejo C1. Otra vez se generan 2 fragmentos y el de mayor tamaño molecular se puede unir a C4b y formar un complejo bimolecular que adquiere capacidad proteasa y adquiere especificidad por C3, por lo tanto se denomina convertasa de C3. Este complejo, que queda activado sobre la superficie del microorganismo, es capaz de clivar múltiples moléculas de C3, amplificando este sistema. Este C3 se va a clivar, por un lado va a generar C3b, que se puede depositar sobre el microorganismo a través de enlaces covalentes, y va a pasar a cumplir funciones de opsonina, que después vamos a ver qué significa eso.
y por otro lado se va a generar C3A. Una pequeña cantidad de los C3b generados se puede unir a este complejo bimolecular, para formar un complejo trimolecular que sigue con actividad proteasa pero adquiere especificidad por C5 y por lo tanto se denomina convertasa de C5. Ahora se van a generar dos fragmentos, C5b, que se puede depositar sobre la superficie del microorganismo, y C5a. C5a junto con C3a son lo que nosotros denominamos anafilotoxinas y tienen funciones inflamatorias. C5b, por otro lado, se puede unir a C6, a C7, con C8, y C8 provocar la polimerización de C9, que es una proteína de la familia de las porforinas, para formar lo que se denomina complejo de ataque a la membrana, y este complejo es capaz de generar un poro en la superficie del microorganismo y llevarlo a la lisis por desequilibrio osmótico. Eso es a grandes rasgos la vía clásica de activación. Con respecto a la vía de las lectinas, es una vía que comparte gran parte de los mecanismos en común con vía clásica, solamente se diferencian en este punto, que es decir, el lugar donde se activan, y solo se diferencian en cuanto a cómo se activa y qué es lo que la activa. Bueno, ¿qué es lo que activa esta vía? Es determinados hidratos de carbono presentes en la superficie de los microorganismos. ¿Y qué la activa? Bueno, proteínas que reconocen estos hidratos de carbono que se denominan lectinas. La más conocida es la lectina unihermanosa, que cuando reconocen a su hidrato de carbono pueden formar un complejo con dos proteasas, más 1 y más 2, que pueden adquirir capacidad de clivar a C4, generando C4b, después a C2 y así sucesivamente como todo lo que vimos hasta recién. Bueno, con respecto a su regulación, yo les dije que estas activaciones están sumamente reguladas. El motivo de esta regulación es que se generan muchos compuestos que pueden potencialmente dañar a las células del huésped, porque son proteínas solubles y pueden difundir. Entonces la regulación lo que hace es localizar la activación del complemento a donde es necesaria. Y por otro lado, se generan estos complejos que continuamente están clivando moléculas, y la regulación lo que hace es poner un límite, frenarlo para que no continúe de manera desmedida. Entonces, con respecto a vía clásica y vía de las lectinas, hay dos grandes mecanismos de regulación a través de dos proteínas solubles. Una es C1 inhibidor, que lo que puede hacer es formar complejos irreversibles con las proteasas de más 1, más 2 y C1R y C1S, el complejo C1. Y por otro lado, la proteína unión a C4 se puede unir al C4 libre, que no se unió en la superficie del microorganismo. Y por último, vía de activación alterna. Esta vía es un poco distinta a las que vimos recién, porque en condiciones normales se genera en nuestro organismo concentraciones de C3b todo el tiempo. ¿Cómo se genera esto? Bueno, C3 es capaz de hidrolizarse de manera espontánea y exponer un sitio de unión a una proteína llamada factor B. Cuando se unen, queda susceptible factor B de ser clivada por una proteasa que se denomina factor D. Al clivarlo genera dos fragmentos, uno, denominado BB, puede unirse a este C3 hidrolizado, y este complejo es capaz de clivar múltiples moléculas de C3. O sea, está continuamente clivando C3 y generando C3b. C3b es capaz de unirse a superficies celulares de microorganismos o las del huésped, pero va a ser rápidamente neutralizado en ausencia de procesos infecciosos por las células del huésped, por los mecanismos reguladores que nosotros tenemos. Y por otro lado se genera C3a, que es una anafilotoxina y tiene funciones inflamatorias, y va a ser degradado por carboxipeptidasas solubles. Ahora bien, frente a una invasión de un microorganismo, ese C3b se puede unir, y lo hace de manera preferencial con lipopolisacario y peptidoglicano. Se puede unir a factor B, clivado por factor D, y formar un complejo, C3b-BB, que adquiere especificidad, puede clivar múltiples moléculas de C3 y se denomina convertasa de C3, pero de vía alterna. Este complejo está estabilizado por magnesio y por una proteína que se llama properdina. Entonces van a generar muchas moléculas de C3b y de C3a, que se van a depositar, las de C3b, sobre la superficie del microorganismo. Una pequeña cantidad de esos C3b generados se puede unir a este complejo bimolecular para formar uno multimolecular más grande, como pueden ver ahí, que adquiere especificidad por C5 y lo puede clivar. Este C5 va a generar C5A, C5 clivado va a generar C5A, que junto con C3A son las anafilotoxinas. Y por otro lado, C5B se puede unir a C6, C7, C8 y nuevamente provocar la formación del complejo de ataque a la membrana que puede llevar a la lisis del microorganismo. Bueno, con respecto a esta vía, la regulación es más estricta todavía porque es una vía que está permanentemente activada, aunque a bajas tasas, y está a la espera, es como un sistema de vigilancia frente a un microorganismo invasor. Pero ese C3b se puede depositar potencialmente sobre la célula del huésped. Entonces disponemos de dos grandes mecanismos para regular esto. Uno por proteínas solubles,
Factor H y factor I son los más importantes. Factor H lo que puede hacer es unirse a C3b, impidiendo que se una a BB y que clive C3. Y factor I, por el otro lado, lo que puede hacer es clivar a C3b para que no pueda formar convertasas funcionales. Por otro lado, hay muchas moléculas ubicuas superficiales, como las que menciono acá, C46 y C55, que pueden actuar como cofactoras de factor I y provocar una degradación secuencial de C3 y generar todos estos productos que nosotros conocemos globalmente como productos de degradación de C3. Adicionalmente, hay otros mecanismos reguladores que operan sobre la formación del complejo de ataque a la membrana y uno muy conocido es C59. Bueno, vimos cómo se activa, cómo se regula y las funciones de todo esto. Por un lado es que el complemento actúa como un sistema de defensa, es una primera barrera frente a infecciones bacterianas. La activación de este sistema puede llevar a la opsonización. Las opsoninas funcionan como etiquetas que reconoce el sistema inmune que eso que está etiquetado tiene que ser destruido, tiene que ser fagocitado. Y por otro lado, la activación total del sistema de complemento puede llevar a la lisis celular. Las anafilotoxinas tienen una función muy importante en generar inflamación en el sitio infeccioso, en el foco infeccioso, reclutando células de la inflamación, activándolas y haciendo que liberen su contenido granular con el objetivo de erradicar la infección. Por otro lado, la activación del sistema de complemento a través de ciertos productos es un importante ligando en la activación del linfocito E y en la potenciación de la memoria inmunológica. Y el complemento tiene un rol muy importante en el clearance de inmunocomplejos y células apoptóticas. Es decir, en resumen, es un sistema muy complejo, que está formado por muchas proteínas y está muy regulado. Se puede activar por 3 vías distintas, dispone de sensores de peligro endógeno, por ejemplo, frente a células apoptóticas, o de peligro exógeno frente a microorganismos. Esta activación, como dije, está muy regulada, y todo confluye alrededor del clivaje de C3, que por un lado va a generar productos que tienen importantes funciones biológicas en las funciones efectoras de la activación del complemento a través de unirse a sus receptores en distintas células. Y por otro lado, el clivaje de C3 va a llevar a las convertasas que van a clivar a C5 y a formar el complejo de ataque a la membrana. Eso sería todo en resumen. ¿Se comprendió mejor? Sí, Gabriela. Hola, Gabriela. Fico, con el video yo creo que han entendido mejor, ¿no? Hola. Señoritas, jóvenes. La doctora se me llega mucho mejor. Sí. Ok. Tenemos unos minutos más. ¿Alguna pregunta? Les comparto la vía clásica. En el primer paso se forman complejos antígeno-anticuerpo. La proteína C1 posee la subunidad C1Q. C1Q interactúa con la región FC de las inmunoglobulinas. Esto provoca una activación de las subunidades C1R y C1S. C1S actúa sobre C4 y C2. Genera C2A y C2B. C4. ¿Están viendo? No, doctora. No, doctor. ¿Qué ha pasado? Esto provoca una activación de las subunidades C1R y C1S. C1S actúa sobre C4 y C2. Genera C2A y C2B. C4A y C4B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. Al complejo, formado por C4B y C2A, se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. C3A es una aflatoxina. Difunde hacia el plasma. C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B2A3B.
El complejo C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. C5A difunde hacia el plasma. C5B se unirá a la membrana. Luego, C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. La vía eterna se activa independientemente de la presencia de anticuerpos. C3 sufre una hidrólisis produciendo C3B y C3A. Si se recuerda, C3B es también un producto intermedio de la vía clásica. Al complejo, formado por C4B y C2A, se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. Por ende, la vía alterna puede ser activada como secundarismo de la vía clásica, o también por la activación inducida o espontánea de C3. C3b se une a antígenos presentes en las membranas de las células blanco. También puede unirse a células normales, pero allí la abundancia de ácido siálico inhibe su acción. Una vez unido C3b al antígeno, el factor B puede adherirse a C3b formando el complejo C3b-B. De esta manera, el factor B puede actuar sobre el factor B clivándolo y formando los fragmentos BB y BA. El fragmento B queda unido a C3b formando el complejo C3b-B-B. Para funcionar correctamente, se requiere que la proteína properdina se una a este complejo, o de lo contrario se desarma y se inhibe. Al conjunto de estas moléculas unidas se les conoce como convertasa de C3. Su función es generar más cantidad de C3b y C3a, tal como sucedía en la vía clásica. Otra C3b puede unirse a la convertasa de C3. Cuando lo hace, esta se convierte en convertasa de C5. El nuevo complejo C3b-B-B3b más properdina produce C5A y C5b a partir de C5. A partir de aquí, el camino a seguir es el mecanismo en común de las tres vías. C6 se unirá con C5b. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Qué les falta? Solamente la vía de las lectinas, ¿no? En el primer paso, la proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de las superficies celulares de microorganismos.
Esta proteína posee a las proteínas asociadas llamadas +1 y +2. Estas se activan de forma análoga a C1Q en la vía clásica. +2. Actúa como CQS y genera C4A, C4B, C2A y C2B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. La vía sigue adelante como en la vía clásica. Al complejo formado por C4B, C2A se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. C3A es una anafilatoxina. Difunde hacia el plasma. C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B2A3B. El complejo C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. Luego C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el complemento? Hola. Compañeros. Doctora, ¿no me puede explicar el tema de los niveles, por favor? Claro. Ay, se me ha activado, perdón. Ya. Algo que me estaba olvidando, las fracciones de complemento son termolábiles. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que son proteínas que llegan a consumirse, ¿ya? Por la temperatura. Es decir, fuera del organismo, a temperaturas elevadas se consume. Y ya la medición no sería la adecuada, por tanto, se mantiene la muestra y pueden usar un vaso precipitado con hielo y donde van a poner el tubo con la muestra sanguínea hasta su centrifugación. Inmediatamente centrifuga, separan el suero y pueden proceder. Si la muestra va a ser procesada por IDR, que es una técnica de inmunodifusión radial, que lamentablemente bueno, tiene esa desventaja, pero si se usara otra técnica como nefelometría, turbidimetría, no necesita aplicar o de mantener a temperaturas bajas la muestra. ¿Ya? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Creo que está bastante claro el tema de complemento. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, yo les estoy preguntando. Hola. De mi parte sí, se entiende. Ya, gracias, Jacqueline. Entonces, anótense en su cuadernito, que sé que está a su lado, quiénes son las anafilotoxinas, porque yo la próxima para la evaluación les voy a poner fracciones, ¿no? ¿Qué fracciones de complemento son anafilotoxinas? ¿Qué fracciones de complemento son quimiotractantes? Perdón, Jimena. Un ratito. Hola. Dato, por favor, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué fracciones del complemento son anafilotoxinas? ¿Ya? ¿Qué fracciones de complemento son quimiotractantes?
¿Qué es opsonización? ¿Sí, Luis? ¿Quiere consultar algo? Quimiotractantes. Doctora, ¿lo vuelve a dictar? Disculpe, por favor. Esas palabras son Muy muy complicadas, doctora. No se entiende. Y muy rápido habla. Ya, se los voy a escribir, ¿ya? Ok. No le estoy escribiendo la palabra completa, complemento. Le estoy poniendo solamente C, ¿ya? Doctora, un favor, ¿qué libro nos aconseja para complementar lo que estamos llevando? Rojas, puede usar Rojas, Mariana. Inmunología de Rojas, que es el que generalmente usan en la facultad. Ya, doctora, muchísimas gracias. ¿De qué? Ah, ya se me fue la inspiración. ¿Cuáles son los que...? Ah, ya. Mm, Creo que esas son suficientes. Doctora, Wilson, vamos a dar la siguiente clase de repaso. Ahorita estamos hablando todo de complemento. Para el repaso van a dar desde el inicio, ¿no? Desde lo que es la inmunología hasta lo que hemos visto. Ok, esa sería la última. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? No, la pregunta dónde se lleva a cabo la activación de la vía clínica, en el antígeno, en las células, o sea, ¿estás preguntando a cuáles de esas dos? Sí, ¿cuál se lleva a cabo? Ah, ya, gracias. ¿De qué? Pablo, ¿hay alguna pregunta? No, doctora. Ok. Bueno,
ya nos creo los pocos minutos que tenemos. Primero, creo que he tenido varias preguntas de algunos compañeros o compañeras que me están diciendo de que si pueden cambiarse de grupo de teoría. No. Yo no soy la persona que puede cambiarlos así, al azar, ¿ya? Tienen que consultar a jefatura de carrera o, si no me equivoco, al doctor Julio, ¿ya? No sé si se puede hacer el cambio de paralelo, ¿ya? Conmigo están 2 paralelos, entonces el otro grupo estaría el día jueves a las 13:50. Y creo que se choca con sus horarios, así que tengan cuidado, por favor, al moverse, ¿ya? Y siempre tienen que avisar porque tal vez se les toma en cuenta en otro grupo y no lo están, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí pregunto, la RI, ¿qué significa? Jacqueline, ¿no? Hasta la primera clase significa respuesta inmune. Ya, ¿qué más? Hola. Doctora, ¿puede ser la pregunta que pueda mandar las diapositivas? Ya. Por favor. Ya. Sí. Me comprometo porque de verdad he quedado con muchas cosas en mi trabajo, pero les envío, ¿ya? Hasta mañana. No, deme esta noche más y mañana en la noche les envío. Hoy tengo que hacer las 100 preguntas para su banco de preguntas. ¿Listo? Vayan repasando. Jocelyn, perdón. No te escucho. No te escucho, entrecortado te escucho. ¿Por qué qué? ¿Por qué no lograban? No tengo acceso yo a grabar, pero creo que los están grabando y se los están pasando. Eso sí lo voy a colocar a su plataforma. Ya, las grabaciones que les ha pasado a sus compañeros, si no me equivoco. Pregunta, doctora. Esas preguntas que va a formular no los va a pasar. No. Eso es para la jefatura de carrera, Jimena. ¿Listo? Bueno. Pero más o menos ustedes ya se están dando de cuenta. ¿Cómo pregunto? Es en relación a lo que ustedes van viendo, van avanzando. No nos inventamos otras porque prácticamente es lo más básico que ustedes tienen que conocer. ¿Listo? Ahora, si ustedes se van a dedicar al área de inmunología como tal, ya es un poco más profundo. Llevamos a nivel molecular. ¿Ok? Muy bien. Esta investigación también a plataforma se sube y hasta qué día tenemos. ¿Esto? ¿Estas preguntas, Gabriela? No es investigación. Son preguntas que ustedes averigüen, o sea, es ya retroalimentación que ustedes hacen. Yo puede ser que a la próxima semana les vaya preguntando sobre esto, o si ustedes ya tienen una pauta, digamos. ¿Listo? ¿De qué? Muy bien. Estoy preguntando varias veces. A ver, Luz, ¿qué me dices? Ya. Se lo paso entonces los links. ¿Listo? De los videos. Muy bien. Estoy preguntando varias veces. La próxima avanzamos todo el proceso de inflamación e intinas. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Pórtense bien, estudien. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, alguna pregunta, háganla, ¿ya? En la mañana, si no les respondo, estoy en el trabajo. Estoy todas las mañanas, por favor, a partir de las 8 de la noche tienen toda mi atención, de todos los días. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego, que tengan buenas noches.